Bien, amados, ¿cómo están? Dios te bendiga una vez más. Voy a continuar con el video 2 del tema que estoy realizando que tiene que ver con los dones del Espíritu, especialmente el don de profecía. Hablaré un poquito más del don de lenguas y los dones de señales, pero también enfatizando un poquito más el don de profecía. Esta es la parte 2 para continuar, así que espero que les sea de gran ayuda y de gran bendición. En el libro de Romanos 12, 6, 7, Pablo menciona otros dones más, que también se le considera como don de servicio, pero ese tipo de don de servicio pues lo hablaré en un tema aparte, en un video por separado, no ahora, pero lo hablaré más adelante en un video aparte por separado, los dones de servicio. Vamos a continuar para la gloria del Señor. Gracias, Señor. Una vez más te doy gracias por este día que tú nos has dado para seguir adelante llevando tu palabra. Estamos en tiempos difíciles, oh Dios. Estamos en días difíciles, proféticamente hablando, pero yo te pido, Señor, que tú ayudes a la iglesia. Ayude a cada hermano a seguir adelante, a ser fortalecido en tu palabra en los tiempos difíciles que estamos viviendo, Padre. Imparte sabiduría y revelación de tu gracia a cada hermano, dándote gracias a ti, Espíritu Santo, por un día más y por los hermanos que también se han estado integrando para escuchar la palabra. Gracias por cada uno de ellos, que con tanto amor ellos sacan de su ratito, de su tiempo libre para escuchar una palabra que venga de ti y sean bendecidos y fortalecidos. Te pido que me ayudes, Dios. No pretendo yo saberlo todo ni entenderlo todo. A veces me siento débil, pero ayúdame. Tu gracia nos fortalece y nos sostiene para tu gloria y tu honra, para la gloria tuya y la honra, Señor. Desearía yo exaltar tu palabra, poner tu palabra y tu evangelio en alto, para tu gloria y tu honra, Señor Jesús. Gracias, Señor. Amén. Que así sea, Padre. Amén. Bien, amado, continuamos. El don de profecía se usa para revelar a Cristo, para edificar la iglesia. Un profeta bajo la gracia que conozca el evangelio que Pablo recibió de Cristo, el evangelio de la gracia, lo que hace es que revela a Cristo, revela el conocimiento del evangelio de Cristo para que la iglesia crezca, madure, tenga entendimiento del plan de salvación con la iglesia. El profeta bajo la gracia como un don profético va guiando, conduciendo a la iglesia al conocimiento del evangelio. Va instruyendo, va dando exhortación, consejo también. Va dando consejo, ánimo, esperanza, así como Pablo lo expresa en la primera carta de Corintios 14:3. Pablo dice que toda profecía exhorta, consuela y edifica, da consejo, da ánimo, advierte de un peligro cuando la iglesia está un poquito en alguna doctrina que no es la correcta. El profeta que conoce la palabra pues debe de instruir, dirigir a la iglesia a encaminar al camino correcto, pero siempre con amor, espíritu de mansedumbre, de paz, de templanza, nunca descalificando, desaprobando la iglesia, siempre aprobando, diciéndole a la iglesia que la iglesia es la iglesia de Cristo, es santificada, porque la iglesia es santificada a pesar de las diversidades pues vamos a decir, a través de las diversidades de nuestras acciones carnales, nosotros somos santos, somos declarados santos por la gracia del Señor Jesucristo. ¿Okay? El don profético no es para que la iglesia lo utilice o lo interprete como para que le digan el futuro. ¿Qué me va a pasar a mí en el futuro? ¿Tendré yo un carro nuevo?
tendré una casa, tendré una novia, tendré un novio, ¿qué me va a pasar en el futuro? Entonces, tú sabes, el don de profecía no se presta para eso. El don de profecía tampoco se usa para traer eventos proféticos futuros, porque eso lo hizo el profeta de oficio. El profeta de oficio declara eventos futuros que tienen que ver con el plan de salvación con Israel, ¿verdad? Luego que ocurra el rapto. El don profético revela el plan de salvación para la iglesia y para los pecadores, para que los pecadores conozcan de Cristo. El don profético no viene a revelar al anticristo, para que la iglesia conozca del anticristo, tenga conocimiento. No, ese no es el énfasis, ese no es el objetivo del don profético. ¿Entiendes? Lo que van a conocer el anticristo son aquellas personas que no creyeron en Cristo. Eso es lo que Pablo describe en el libro de Tesalonicenses. Los únicos que van a tener conocimiento del anticristo serán aquellos que se van a perder y serán condenados por ser incrédulos. Pero el plan de salvación y el don profético es para que la iglesia conozca de Cristo, tenga conocimiento de Él y que los pecadores conozcan de Cristo. No es que conozcan de tiempo futuro. ¿Dónde está el anticristo? ¿Dónde? ¿En qué país? ¿En qué nación y en qué país? ¿Y quién puede ser o quién pudiera ser el anticristo? Nada de eso tiene que ver con profecía. Nada de eso tiene que ver con el plan del don profético. El plan del don profético es revelar a Cristo, su evangelio, el plan de salvación, incluyendo el don profético revela el arrebatamiento, el rapto, que el rapto le pone un punto final al tiempo de lo que es el evangelio de la gracia en este tiempo. Repito, el don profético también enseña y revela la enseñanza del rapto, que la iglesia subirá en el rapto con Cristo para ser librados de la ira. El don profético no viene a revelar ira, enojo, ni siquiera viene a revelar lo que llamamos pecado. Aunque no estoy diciendo que no se hable ni se exholte de pecado, porque Pablo exhorta en las cartas de Pablo, exhorta a la iglesia a que hagamos morir a los deseos de la carne. Es cierto, pero el énfasis del don profético no es para revelar pecado a la iglesia. El énfasis y el objetivo del don profético es revelar la justicia de Dios, el plan de salvación a los pecadores. El que cree será salvo y justificado. Entonces el oficio profético revelaría el plan de salvación con un pueblo que es llamado Israel. Trae juicio y revela pecado. Y revela que el pueblo de Israel está bajo la condenación y que necesita a un Salvador, Jesucristo. ¿Ok? Bien. Pero bajo ninguna circunstancia el don profético viene para revelar a los hombres el número de teléfono celular, el número, la dirección. Dios lo puede hacer, pero lo haría en momentos específicos para revelarle a una persona la gracia, que Dios es real. Pero el don profético revela mayormente la fe, a que creamos en Cristo, el plan de salvación y la obra redentora, que es el objetivo principal. ¿Okay? Estoy en la introducción. ¿Okay? Bien, vamos a comenzar a interpretar estos dones que Pablo habla aquí. Se me olvidó un detalle, discúlpeme, se me olvidó un detalle especialmente. En el libro de Gálatas, capítulo 1, Pablo da una referencia. Versículo 16, versículo 15, 16. Pablo dice, Gálatas 1, 15 y 16. Pero cuando le plació a aquel que me apartó desde el vientre de mi madre y me llamó por su gracia, dice Pablo, para revelar a su Hijo en mí.
versículo 16, para revelar a su Hijo en mí. El plan del don profético revela el Evangelio y revela a Cristo a las naciones con el plan de salvación del Evangelio. ¿Ok? Comenzamos con el 1 Corintios 12, que es una continuación. Aquí Pablo menciona estos dones que son dones de señales. Estos dones de señales que Pablo menciona, comenzando con el versículo 8 hasta el 11, se le conocen como dones de señales. Estos dones de señales, los profetas en la ley tenían estos dones. Los profetas en la ley tenían estos dones. Todos estos dones fluían los profetas. Un profeta hablaba, fluían estos dones, y cuando el profeta hablaba, hablaba la ley de Dios, y el pueblo oía y no podía protestar, no podía decir nada, porque los profetas, cuando hablaban esta palabra, nadie se le podía poner en contra de un profeta cuando Dios hablaba. Hoy en día la iglesia, Dios le ha dado dones para discernir, escudriñar el evangelio. Dios le ha dado esos dones y capacidad a la iglesia para evaluar y discernir a un profeta, a un pastor, a un ministro, una enseñanza que se está dando, le ha dado esos dones para escudriñar. Pablo dice que escudriñemos la palabra, que estudiemos la palabra y la escudriñemos la palabra. Inclusivemente Pablo da un mensaje cuando él predicaba en la ciudad de Berea. En la ciudad de Berea, los bereanos le dijeron a Pablo: Pablo, espera un momentito en lo que nosotros vamos a escudriñar y examinar lo que tú estás hablando, a ver si está conforme al evangelio. Y eso es legal completamente. En el Antiguo Testamento, lo que los profetas decían, así se quedaba. Tú tienes que escuchar esa palabra y punto, se acabó. ¿No me entiendes? Pero nosotros, la iglesia, el que tiene don profético, la iglesia tiene la libertad en Cristo de ser como un bereano, de ser como los bereanos, de estudiar, escudriñar, examinar todo lo que vemos, escuchamos y percibimos y recibimos como por enseñanza. ¿Ok? Ahora, hay ciertos dones como estos que fluían en el tiempo de Jesús, fluían en el tiempo de Jesús, ya que en el tiempo de Jesús, Mateo, Marcos, Lucas, Evangelio según San Juan también, Mateo, Marcos y Lucas, todavía no estaba la iglesia fundada. Todavía en ese tiempo la iglesia no estaba fundada, aunque sí estaba la promesa de que la iglesia iba a nacer, la iglesia. Eso surgió después que Cristo murió y resucitó en adelante. La iglesia se desarrolla. Sí estaba la promesa que la iglesia iba a venir pronto, pero en el tiempo de Jesús, mientras Cristo Jesús no muera y no resucite, la iglesia todavía no está presente. Lo que está presente es el plan de Dios o de Jesús con la ley. Con la ley, así como Pablo lo expresa en Gálatas 4, versículo 4. Gálatas 4, versículo 4, Pablo da una referencia diciendo: Jesús, bajo Jesús, nacido de mujer, vino para redimir a los que están bajo la ley. ¿Quiénes estaban bajo la ley? Los judíos. Los judíos. Y eso lo vemos en Mateo, Marcos, Lucas y Evangelio según San Juan. Todavía en esos libros no está la iglesia formada. Y la doctrina que Pablo predicó a la iglesia todavía no está hecha todavía. Significa que en ese tiempo de Jesús y los apóstoles todavía estaba vigente estos dones de señales que Pablo menciona. Ahora la pregunta es la siguiente: ¿por qué Pablo menciona estos dones en Corintios a estas iglesias? ¿Por qué? Bueno, número uno. Las cartas de Pablo y la revelación que Pablo recibió por Jesucristo para las iglesias. La revelación que Pablo recibió de Jesucristo para la iglesia, él la recibió de una manera progresiva, en un proceso o en un desarrollo.
¿Ve? Un desarrollo significa algo que va poco a poco creciendo, creciendo, desarrollándose, añadiendo una revelación de parte de Dios hacia Pablo, un desarrollo o un proceso. Pablo escribió 13 epístolas, de Romanos hasta Filemón. De Romanos hasta Filemón son 13 epístolas que Pablo escribe dedicadas a la iglesia para el tiempo de hoy, que contiene el plan de salvación para las naciones, para todas las naciones, ¿ok? Incluyendo a todos aquellos que no son judíos también sobre todo, ¿ok? Entonces, en esas 13 epístolas que Pablo escribe, contienen las enseñanzas que Pablo da por revelación progresivamente hasta que Pablo termine y finalice la revelación que Dios le daba a Pablo a las iglesias del mensaje de salvación en estos tiempos, en el tiempo de la iglesia, ¿ok? Ahora voy a continuar. En el libro de Corintios era una transición todavía. Todavía Corintio mantenía culturas, tradiciones y mensajes doctrinales que tienen que ver con la ley. Tomando de ejemplo, en las cartas de Corinto todavía se mantenía las enseñanzas del velo, lo que hoy en día muchas iglesias continúan practicando, aunque no todas, pero muchas iglesias mantienen la tradición y las enseñanzas de la ley en cuanto a ponerse un velo en la cabeza. ¿No me entiende? Algunas iglesias mantienen esa tradición, esa costumbre. Entonces, estas iglesias que Pablo administraba era así mismito. Todavía muchas personas mantenían tradiciones y enseñanzas del tiempo de Jesús y del tiempo de la ley de Moisés. Por lo tanto, las revelaciones que Pablo daba aquí eran progresivas, poco a poco, según el Espíritu se lo daba. Y Pablo daba a esta iglesia lo que Dios le estaba dando. ¿Qué? ¿Entiendes? Entonces, cuando Pablo habla de estos dones, pues Pablo está dirigiendo este mensaje aquí a estas iglesias que todavía muchas tenían estos dones. Otro grupo de estas iglesias pues ya eran bastante maduros en el conocimiento de la verdad. Otros no eran maduros, parecido hoy en día a muchas iglesias que todavía mantienen muchas tradiciones y enseñanzas de la ley, hasta que poco a poco la iglesia sea perfeccionada en el conocimiento, ¿ves? Perfeccionada teniendo conocimiento de las cosas que son verdaderas, ¿ok? Ok, perfecto. Vamos a tomar un ejemplo de estos dones señales de la fe en el versículo 9. ¿Están listos? ¿Están ready? ¿Están preparados? Comenzamos. Esta es la parte 2, ¿ok? En el versículo 9 Pablo habla de la fe. A otros Dios le dio fe por un mismo espíritu. A otro Dios le dio don de sanidad por un mismo espíritu. Cuando hablamos del don de la fe, el don de la fe Dios se lo dio a muchos judíos y a muchos discípulos, especialmente en el tiempo de Jesús. En la época de Jesús, donde estaba Jesús. ¿Cuál es el propósito de la fe? Número 1. El propósito de la fe, número 1, era porque Jesús, cuando vino cabalgando un bujito, montado en un bujito, las palabras principales de Jesús fue: hallaréis fe en esta tierra. Hallaréis fe en esta tierra cuando yo entre. Pero lo que Jesús encontró es una gran apostasía, un gran desorden. Encontró que los escribas y fariseos tenían patas arriba al pueblo de Israel con su doctrina y sus enseñanzas legalistas. Entonces, cuando Jesús dijo, hallaréis fe en esta tierra, el plan de Dios es que el pueblo judío creyera en Cristo. El pueblo judío creyera en Cristo. El mensaje del Evangelio del Reino que predicó Jesús era un llamamiento a los judíos no creyentes para que ellos creyeran en Cristo Jesús y fueran salvos. Entonces, el propósito y el motivo de las señales y milagros que Jesús practicó en su tiempo era eso mismo, con el objetivo de que muchos incrédulos creyeran en Cristo a través de las manifestaciones de las señales. Los ciegos ven, los sordos oyen, los cojos
andan, los paralíticos se levantan de su camilla o de su asiento, los muertos son resucitados. Y al ver eso, al ver todas esas señales, les serviría de fe a muchos incrédulos para que crean en Cristo. Ese es el propósito principal de las señales y milagros. Comenzando desde el Antiguo Testamento, porque los profetas de oficio también fluían en estos dones de señales y milagros. Los profetas del Antiguo Testamento, que son los profetas de oficio, también fluían, tomando de ejemplo. Moisés, que fue el que impartió la ley por Dios al pueblo de Israel, Moisés también se le considera un profeta también. También Moisés se le considera como un profeta. Y Dios le habló a Moisés frente al pueblo de Israel, diciéndole lo siguiente. Dios le dijo a Moisés frente al pueblo: Moisés, pon tu mano dentro de tu vestido. Y Moisés puso y escondió su mano en su vestido. La escondió. Luego Dios le dijo a Moisés: Moisés, saca tu mano. Y Moisés sacó su mano. Y la mano estaba llena de lepra. La mano estaba leprosa. ¿Cómo reacciona el pueblo? El pueblo hizo así: oh, te alabo, Dios, te exalto, tú eres real, tú haces milagros, tú eres real, yo te amo, te adoro, creo en ti. Oh, creo en ti, te exalto tu nombre, te adoro, Señor. Ese es el propósito. El propósito es que a través de esas señales y milagros llegara al pueblo incrédulo y creyera en Dios. Más adelante, Dios le dijo a Moisés: Moisés, pon tu mano. Y Moisés puso su mano y la sacó. Y la mano estaba sanada y restaurada. Y el pueblo vio eso. Y cuando el pueblo ve eso, tiene la oportunidad de creer a base de señales y milagros. Asimismo, Dios fluyó en los profetas. Ahora voy a continuar. ¿Están listos? Voy a continuar. En el tiempo de Jesús, las señales y milagros estaban vigentes. Todas estas señales estaban vigentes. En este tiempo de Pablo con las iglesias todavía serían vigentes, porque estas iglesias todavía mantenían muchas enseñanzas de la ley de los profetas. Entonces, estas enseñanzas que Pablo da de los dones fluían en el tiempo de Jesús y era para ponerle un fin con las señales y milagros que son parte de la ley y los profetas. Estas señales y milagros son parte de la ley y los profetas en el Antiguo Testamento. Pues con estas señales y milagros se terminaría o culminaría o le pondría fin al tiempo de la ley para luego entrar en un tiempo diferente, que es el tiempo de la dispensación de la gracia. El tiempo de la gracia o la dispensación de la gracia. Pablo le llama tiempo la palabra dispensación, que es lo mismo de tiempo. ¿Okay? Y es bien importante estudiar los tiempos, porque si no estudiamos las dispensaciones, que son los periodos de tiempo en los cuales ocurren muchas cosas, y cómo Dios operó en este tiempo, cómo Dios operó en este tiempo, y cómo Dios va a seguir operando en un tiempo futuro, que tiene que ver con el plan de salvación con Israel, en un tiempo futuro después del rapto, pues vamos a tener confusión y vamos a tener mezcla. Vamos a estar mezclando tiempo con tiempo, un tiempo con este tiempo. Es como si volver a la presidencia de George Washington. Es como volver a la presidencia antigua de muchos tiempos, ¿no? No estamos bajo esa presidencia. Estamos bajo un nuevo presidente, estamos bajo un nuevo gobierno y tenemos que adaptarnos al tiempo actualizado. Así mismo era la Biblia. Ahora, cuando hablamos de estos dones de fe, don de sanidad, don de hacer milagros, lenguas, género, interpretación,
Todo esto Pablo nos enseña lo siguiente. ¿Están listos? ¿Están ready? ¿Están preparados? Alabado sea el nombre del Señor. Pablo nos enseña aquí, en el capítulo 13. Vamos para el capítulo 13 para ir al contexto. Versículo 8 hasta el 10. Mira lo que Pablo nos enseña. Versículo 8. El amor nunca deja de ser, pero las profecías se acabarán y las lenguas cesarán y el conocimiento terminará. Cuando Pablo anuncia aquí las profecías se acabarán, ¿qué tipo de profecía se estaba anunciando? ¿Cuáles? ¿Qué profecía es? ¿Qué tipo de profecía? Pues la profecía de los profetas de oficio. Las profecías de los profetas de oficio en el Antiguo Testamento, que profetizaron eventos futuros, que profetizaron la venida de Cristo, que profetizaron muchas cosas que se iba a establecer la iglesia. Y entre una combinación entre los profetas y los apóstoles, entre una combinación de ambos, pues llegaría el momento que se va a establecer la iglesia de Cristo. Va a haber un tiempo de gracia diferente, que la iglesia va a recibir dones del Espíritu, que es lo que Pablo está hablando en este tiempo. ¿Ok? Entonces, cuando dice Pablo que las profecías se acabarán, se está hablando las profecías de los profetas de oficio en el Antiguo Testamento. No está hablando del profeta como un don dado a la iglesia. No, no está hablando eso. Porque el profeta como un don revela a Cristo, revela su evangelio, revela el plan de salvación que tiene con la iglesia en este tiempo. Pero aquellos profetas que tenían el don, era un don también, pero los profetas del Antiguo Testamento revelarían eventos futuros, y parte de esos eventos futuros también revelan el plan y el programa que Dios tiene con Israel. Que eso surgirá después que hoy en día la iglesia suba a las nubes. Una vez el rapto termine con el tiempo de la iglesia, las profecías que anunciaron los profetas del Antiguo Testamento van a continuar, seguirán continuando. Por ejemplo, la profecía de Jeremías, la profecía de Daniel, el profeta de Daniel, que son las 70 semanas que estarán determinadas para Israel, que la profecía de Daniel se va a continuar cumpliendo luego que la iglesia suba en el rapto, para que se cumplan las 70 semanas completas. Que esas 70 semanas completas, según el calendario hebreo, está diseñada con un plan que Dios tiene, un programa que Dios tiene para el pueblo de Israel, que tiene que ver con la gran tribulación para el pueblo de Israel. Incluye la venida del anticristo y mucho más. El plan de Cristo con su iglesia en el don profético no es para revelar al anticristo. No es para que la iglesia tenga conocimiento y conozca al anticristo. El plan profético con el don profético para la iglesia es que la iglesia tenga conocimiento de Cristo, conozca a Cristo, tenga conocimiento del plan de salvación de Cristo, y para que los pecadores conozcan a Cristo. No es para que los pecadores conozcan al anticristo, tengan conocimiento del anticristo. No, se pierden si tienen conocimiento del anticristo. Es para que la iglesia tenga conocimiento de Cristo y de su evangelio, y puedan ser salvos. Lo que van a tener conocimiento del anticristo son aquellos que van a ser condenados por su incredulidad. Para ellos son los que van a conocer y tener conocimiento del anticristo. Pero el plan profético de un don profético no viene a revelar eventos futuros. El anticristo y muchas cosas más, tsunami, terremoto, viene a revelar el plan de salvación, incluyendo como parte del don profético para la iglesia, el profeta como un don revela el rapto, el arrebatamiento. El arrebatamiento le pone punto final al tiempo de gracia, al tiempo de la iglesia, para que la iglesia suba a las nubes con Cristo y sea librado de la ira de Dios. Todavía no he terminado todavía. No he terminado todavía.
Vamos a hacer una pausa. Ya saben que me quedé aquí en el versículo 8 hasta el 10. Versículo 8. Pues en el próximo video voy a continuar aquí mismito, donde yo me quedé. Así que no he terminado todavía. Sigan escuchando, ¿ok? Pausamos para el próximo video. Esperen que yo suba el próximo video, ¿ok? Esperen que yo suba el próximo video, el 2. El 2, no. El 3. El video 3, ¿ok? Gloria a Dios.